El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, a ver, vamos a hablar de Colombia. Vamos a hablar de que fue procesado Uribe. No, condenado. Condenado, mejor. Condenado, efectivamente. Voy a Se me contar la ocurren historia. cosas todavía Es una mejores, historia- pero que lo condenen ya es bastante. Es muchísimo. De hecho, hoy interactué con alguien que sabe mucho de Colombia, que también lo ¿Quién? vamos a tener como columnista en el día de hoy, que es Eduardo de la Serna, que me dio Ah, data porque viaja muy impresionante, seguido a Colombia, porque él claro. vivió en Colombia. Hay Es su que recordar. segunda, es su segundo hogar, Colombia. Efectivamente, y conoce muchísimo, me dio información, así que después, la verdad que hasta le tendremos que hacer una entrevista a él sobre Colombia, pero más allá de eso, él va a hablar hoy de otra cosa. Voy a contarles un poquito este tema que está relacionado con esta disputa en el continente, es decir, que tengamos a Bolsonaro, por un lado, y a Uribe, dos de los expresidentes más fascistas, porque, digamos, Bolsonaro fue el presidente más de derecha que hubo en la historia de Brasil, casi en el mismo nivel que los dictadores, que estuvieron entre el 63, si no me equivoco, y el 85, una cosa así. Fue una dictadura larguísima la de Brasil. Y en el caso de Colombia, gobiernos que en realidad entre conservadores y liberales, como lo cuenta de una manera maravillosa García Márquez en Cien años de soledad, se pasaban la pelota para que nada cambie en un modelo bonapartista de Y en medio de garantía una de guerra la... civil. Y en medio de una guerra Sí, civil. efectivamente, pero gobernaron hasta la llegada de Petro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, fue elegido incluso en la última elección como senador, en la misma que fue elegido como presidente Gustavo Petro. Fue gobernador de Antioquia, fue senador Antioquía, durante ¿no es? 5... ¿Eh? ¿No es Antioquía? Me parece que yo lo escuché hoy en Colombia nombrado como Antioquia. Bueno, puede Después, ser, puede por ser. eso lo estoy diciendo a prosópito de esa manera. Ok. Entonces, 5 veces senadores, el líder de la derecha de ese país, que incluso quiso volver a ser presidente, pero la Corte Suprema impidió que pudiese administrar o gestionar o tramitar un referéndum para su tercera continuidad como presidente. Pero Y fue Juan Manuel Santos en su lugar. eligió primero a Santos y después eligió a el continuador, que ahora no me acuerdo, antes de Petro, que también era parte de su partido político, antes de Petro. De hecho, con Santos tuvo un enfrentamiento muy fuerte a pesar de haberlo elegido, porque Santos decidió hacer la paz con la FARC y Uribe no estaba de acuerdo con ese elemento. ¿Quién era Álvaro Uribe cuando estuvo como gobernador? Es un hombre de Antioquia, estuvo como gobernador ahí. Fue uno responsable del armado de los paramilitares de la zona. Los paramilitares que combatían a la FARC de manera irregular, aliados con el ejército, crearon un concepto terrible, que todavía está siendo tramitado y que esta causa va a abrir más trámites respecto a esto, que son los famosos falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los paramilitares como el ejército salía al campo, a los campesinos, mataba campesinos, les ponía uniforme guerrillero a esos campesinos, incluso niños, ¿no? Y les sacaba fotos con los ejecutores, y Uribe promocionaba su lucha contra la FARC y su éxito, su Sí. exitosa Y cobraban lucha. por cada falso positivo que decían haber matado, ¿no? Además, los responsables eran ascendidos, promovidos y obviamente premiados
por esos asesinatos a mansalva de inocentes que no eran de ninguna manera de la guerrilla. Estamos hablando que durante el proceso de guerra civil dentro de Colombia hubo 8 millones de víctimas. Fa. 2/3 partes de ellos desplazados, pero se habla en este momento casi de 300.000 asesinados. Estamos hablando obviamente de un proceso de Medio 4 siglo. décadas, Sí. pero de una guerra civil de una ferocidad terrible, donde los que más pagaban eran los campesinos inocentes que se los hacía presentar como guerrilleros, entre otras cosas porque no querían enfrentarse a nada, ni siquiera los guerrilleros. Entonces, como muchas veces eran visitados por las columnas guerrilleras, ya se los culpaba por el solo hecho de vivir en el medio del campo, y además el proceso de desplazamiento que permitió esta guerra civil fue ocupada por hacendados, básicamente vinculados a los paramilitares. Ahora voy a la causa específica de Álvaro Uribe, que está, digamos, metida dentro de esta realidad. Uribe Ujú. se lo acusó de ser uno de los organizadores de los paramilitares de Antioquia, ¿sí? Él negó esa situación. En algún momento, dos de los jefes de esa columna paramilitar de la provincia que él era gobernador cayeron presos por narcotráfico y otras cosas. Y en el proceso contra ellos dijeron que, bueno, que ellos habían sido reclutados por Álvaro Uribe cuando todavía no era gobernador de esa zona. A partir de ese momento, el abogado de Álvaro Uribe se presentó en la cárcel para pedirle y extorsionarle a estos declarantes de que retiren esos dichos, y que en la medida de que lo retiren iban a ser ayudados por quien a ese momento yo era presidente de la nación. Ajá. Aquí que uno de esos paramilitares grabó con un teléfono con cámara la visita del abogado de Uribe en la cárcel. Ese teléfono inteligente se lo pasó la mujer del detenido. Paramilitar hizo una denuncia que fue tomada por un importante senador actual del grupo patriótico del actual presidente. Ahora te voy a decir el nombre: Iván Cepeda, un senador del oficialismo actual. Iván Cepeda, en el año 2012, advirtió de esta realidad de la extorsión a estos detenidos. Uribe, en aquel momento senador, eh, denunció a Iván Cepeda por mentir. La Corte Suprema de Justicia de Colombia indagó la situación y vio que Iván Cepeda no mentía, y que lo que Iván Cepeda había denunciado respecto al armado de grupos paramilitares por parte de Uribe Vélez era cierto, y se inició ese juicio que terminó esta semana a partir de un dictamen de la jueza Sandra Heredia, que me gustaría escuchar 2 minutos, que Vicky seguramente tiene preparado un audio de cómo presenta el dictamen final la jueza. Espera ha finalizado. Temis, la diosa de la justicia, permanece con los ojos vendados no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario. Hoy,
como es de público conocimiento, tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente. Está por conocerse el sentido del fallo en el proceso penal que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. Digamos que son casi, esta jueza es casi lo contrario del grupo futbolístico que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que hizo exactamente lo contrario de lo que sugiere la jueza Sandra Heredia, que condenó por primera vez en la historia de Colombia al líder, a quien continúa siendo el líder de la derecha de ese país, que fue 2 veces presidente y que se opuso a la paz en Colombia y que obviamente este es un primer proceso. La condena es por esos cargos que se dijo, que tienen una pena que se conocerá el día viernes de entre 4 y 12 años de prisión. Se especula que esa prisión, por la edad del condenado, ya condenado, aunque puede apelarse, esto hay que decirlo, puede darse con prisión domiciliaria. Pero quiero decir una cosa que me parece clave en esta situación. En este caso, la jueza estuvo perseguida por los medios de comunicación masiva de una manera feroz, buscando cosas de su familia, amenazándola, digamos, diciendo que la iban a matar, amenazándola de muerte. Estamos hablando de un país muy duro, muy pesado. Muy violento. La violencia todavía está presente después de casi 60 años de guerra civil. No es, y de que sigue siendo Colombia, y hay que advertirlo, en el marco del Plan Colombia generado por Estados Unidos en 1999, uno de los primeros exportadores de droga del mundo, que está canalizada hoy por hoy por los carteles de México para el resto, digamos, en el comercio para el resto del mundo. Iván Cepeda también de una conferencia de prensa. En todo caso, creo que el tema hay que seguirlo. Mañana hay una declaración de Iván Cepeda del día de ayer que es extraordinaria. Insisto, un senador, creo que se llama el Polo Patriótico Histórico. A lo mejor estoy diciendo algo mal, seguro Eduardo después lo dice con más precisión. Pero lo más importante acá es que se abre una puerta, más allá de la condena. Ahora están apareciendo todas las causas de los falsos positivos, en los cuales tanto el ejército como los paramilitares fueron responsables. ¿Y qué incluía? Porque el tema de los cultivos de la coca en Colombia todavía hasta el día de hoy es muy difícil de combatir, digamos, y existen y están controlados por los señores terratenientes, básicamente, que tienen fuerzas militares propias, obviamente para defender. Bueno, como acá, que Benetton tiene su legión de protectores. Claro, exactamente. Acá deben estar protegidos. En Santiago del Estero, ahora. los de Manaos tienen su fuerza protectora. Sí. Se está. Lo que pasa es que lo que corre de guita, vamos a decirlo en lenguaje castizo, lo que corre de guita con la comercialización de la cocaína, por ahora es incomparable a lo que pasa en Rosario, que son receptores de justo parte de la droga de Brasil
o de Colombia. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Se calcula, lo escribía yo la última semana, que más o menos el 4% del PBI global es narcotráfico. PBI global. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Obviamente que los que pagan son primero los consumidores, básicamente de Europa y de Estados Unidos, donde reside el 70% de los adictos de todo el mundo. Entonces, este es un gran comercio y este muchacho que fue presidente, indudablemente fue uno de los responsables del incremento de esa comercialización, porque en su gobierno se multiplicó por 3 la exportación de droga. Es muy llamativo porque siempre que aparece la DEA, como apareció en el 99 en Estados Unidos, o como apareció Estados Unidos en Vietnam en la década del 60, curiosamente Hay más empieza, droga que menos, siempre hay más que menos. claro, la heroína empieza a llegar rápido desde Vietnam desde el sudeste asiático a Estados Unidos, y en este caso, obviamente, de Colombia a Estados Unidos. Así que vamos a seguir el tema. Es una noticia muy importante que creo se liga con lo que está sucediendo en Brasil respecto a Bolsonaro, que esperemos tengamos noticias de estas características a la brevedad. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp